Hola a todos. Vamos a arrancar de lleno con un tema que es literalmente un acto de malabarismo médico. Hablamos de un desafío clínico inmenso que los profesionales de la salud enfrentan todos los días. ¿Cómo le damos un tratamiento efectivo a una paciente gestante y al mismo tiempo nos aseguramos de no dañar al feto en desarrollo? Es fascinante de verdad. Es el punto exacto donde la ciencia detrás de los teratógenos choca de frente con la vulnerabilidad fetal. Ok, entremos en materia con un dato que quizá lo sorprenda. Cerca de 2/3 de las pacientes embarazadas toman al menos un medicamento, y bueno, la gran mayoría de hecho toman más de uno. O sea, esto no es para nada un fenómeno raro. Piénsenlo, usamos medicamentos para cosas típicas del embarazo, como las náuseas o la preeclampsia, pero también para condiciones crónicas que no desaparecen por arte de magia, como la hipertensión, la epilepsia o el asma. Esto nos deja con una necesidad clínica que no podemos ignorar. Entender a la perfección cómo interactúan estos fármacos con los cambios del cuerpo materno es absolutamente vital. Y justo esta necesidad de tratar, pero sin dañar, nos lleva a una frase súper conocida en la literatura médica. La terapia farmacológica en el embarazo presenta un dilema desconcertante. Y a ver, ¿por qué desconcertante? Bueno, porque los beneficios de tratar a la madre siempre tienen que sopesarse contra los riesgos para el feto. Pero aquí está el gran problema. Hacer ensayos clínicos en personas embarazadas plantea riesgos éticos enormes, por lo que la mayoría de los medicamentos simplemente no se han probado de manera formal en esta etapa. Esto significa que muchísimas veces los médicos tienen que hacer malabares basándose en datos históricos o registros de embarazos previos, sin saber siempre con el 100% de certeza cuáles son los verdaderos riesgos de una pastilla. Para desentrañar todo este tema sin perdernos, vamos a seguir una hoja de ruta súper clara en este análisis. Primero, el dilema del tratamiento médico. Segundo, 3 ajustes metabólicos clave. Tercero, los teratógenos y el desarrollo fetal. Cuarto, la identificación de riesgos específicos. Y quinto, las estrategias para prevenirlos. Empecemos rápido con el primer punto, el dilema del tratamiento médico. Frente al miedo que dan los efectos secundarios, la reacción más intuitiva de cualquiera sería simplemente suspender todos los medicamentos de golpe, ¿verdad? Pero ojo aquí, es crucial entender que evitar la medicación simplemente no es una opción realista ni mucho menos segura. La salud del feto depende, sí o sí, de la salud de la madre. Tomemos el asma crónica como ejemplo. Un asma materna que no está controlada es muchísimo más peligrosa para el bebé que los medicamentos que usamos para tratarla. De hecho, los datos nos muestran que la incidencia de muerte fetal literalmente se duplica en pacientes que dejan sus medicamentos para controlar el asma. Las condiciones que ponen en riesgo la salud deben abordarse inevitablemente. De lo contrario, el daño al desarrollo del feto está prácticamente garantizado. Pasemos al punto número 2. 3 ajustes metabólicos clave. Ahora que sabemos que sí hay que usar medicamentos, tenemos que mirar lo que pasa dentro del cuerpo, requiriendo ajustes médicos tras estos impresionantes cambios metabólicos en pacientes gestantes. Esto ilustra de manera brillante cómo los cambios físicos exigen cambios en las dosis. El embarazo literalmente transforma la fisiología. Por ejemplo, para el tercer trimestre, el flujo de sangre a los riñones se duplica. Esto acelera la eliminación de ciertos medicamentos, como el litio, cuya eliminación aumenta en un 100%. Por lo tanto, el médico tiene que aumentar la dosis para compensar. En el hígado pasa algo similar. El metabolismo hepático aumenta para fármacos anticonvulsivos, como la fenitoína, exigiendo dosis más altas. Por el otro lado, el tracto gastrointestinal se relaja, el tono y la motilidad del intestino disminuyen, haciendo que el tránsito sea más lento. Esto da más tiempo para que los fármacos se absorban, lo que en teoría podría pedir que se baje la dosis. Así vemos exactamente cómo el embarazo altera fármacos teratogénicos y por qué ajustamos las dosis clínicas según el trimestre. Lo que nos lleva al punto 3. Teratógenos y desarrollo fetal. Cambiando un poco el enfoque de la fisiología materna hacia el increíble viaje del feto, el mayor temor con cualquier fármaco es la teratogénesis. Para que se den una idea, la palabra viene del griego teras, que significa monstruo, y en medicina se refiere a la producción de anomalías congénitas o defectos de nacimiento. Ahora, la sensibilidad de estos teratógenos no es igual siempre. Cambia drásticamente a lo largo del embarazo, creando riesgos únicos por cada trimestre. En las primeras 2 semanas, el periodo de preimplantación, la cosa funciona en un modelo de todo o nada. Una dosis muy alta causa la pérdida del embrión, pero si es subletal, hay una recuperación total. Después, de la semana 3 a la 8, el periodo embrionario, el gran peligro son las malformaciones anatómicas graves. Y finalmente, de la semana 9 en adelante, en el periodo fetal, los teratógenos ya no suelen afectar la anatomía básica, sino que interrumpen el funcionamiento. Afectan sobre todo el crecimiento y el desarrollo del cerebro, lo que más adelante puede traducirse en problemas de aprendizaje. Y así llegamos al punto 4, identificación de riesgos específicos. Teniendo esa línea de tiempo en mente,
Lo realmente fascinante de ver aquí es cómo se alinean esos riesgos con ventanas de altísima vulnerabilidad celular. Es increíble observar cómo la formación de los órganos coincide con semanas muy específicas. Entre las semanas 3 y 8 se están sentando las bases anatómicas de todo el sistema: el corazón, el sistema nervioso central, los brazos y las piernas. Entonces, si justo ocurre una exposición a un medicamento teratogénico en esta etapa tan delicada, la probabilidad de un defecto estructural importante en ese órgano en particular se dispara por los cielos. Es la pura intersección, muy frágil por cierto, del tiempo y la biología. Pero ¿saben qué? Identificar con exactitud qué fármacos son teratógenos es un trabajo de detectives increíblemente complejo. Hay algunos que actúan rapidísimo, como la infame talidomida. En ese caso, una sola pastilla rápida causaba malformaciones severas en las extremidades casi de inmediato. Pero por otro lado, tenemos cosas como el dietilestilbestrol, que es súper sigiloso, tiene efectos retardados y puede causar cáncer en las hijas de las pacientes hasta 18 años después de nacer. 18 años. Incluso hay teratógenos conductuales que provocan efectos tan sutiles que ni siquiera te das cuenta hasta que el niño entra al colegio. Todo esto demuestra por qué probar con modelos animales no siempre basta, y como no tenemos experimentos humanos controlados, los efectos pueden tardar décadas en salir a la luz. Pero a ver, antes de que cunda el pánico con todos estos detalles tan abrumadores, hay que dar un paso atrás y mirar el panorama completo. A pesar de los miedos comunes que existen, las estadísticas nos dan bastante contexto. Menos del 1% de todas las anomalías congénitas son causadas por medicamentos. Menos del 1%. Para que se hagan una idea, los factores genéticos causan alrededor del 25% de ellas. Además, en la práctica clínica real, incluso si llegara a ocurrir una exposición a un teratógeno documentado, el riesgo de que resulte en una malformación suele ser de apenas un 10%. Tener este dato presente es absolutamente clave para calmar esas ansiedades que a veces se desproporcionan por completo en el consultorio. Finalmente, vamos al punto 5. Estrategias para prevenir riesgos. Bueno, ya analizamos los riesgos y toda la ciencia metabólica, así que es hora de hablar de soluciones y de dar consejos concretos para las pacientes en tratamiento. La medicina moderna emplea varias estrategias preventivas que son bastante estrictas. El primer paso siempre es armar un historial médico impecable, porque sí, hasta ese suplemento de venta libre que parece inofensivo importa. Hoy en día, los profesionales confían muchísimo en los datos descriptivos de la regla de etiquetado de embarazo y lactancia, conocida como PLLR, dejando muy atrás aquel viejo y súper confuso sistema de letras de la FDA. Además, si se tiene que recetar un fármaco de alto riesgo a una paciente en edad reproductiva, una simple prueba de embarazo de rutina puede evitar un desastre. Y si por mala suerte ocurre una exposición accidental durante esa ventana crítica de organogénesis que mencionamos, la regla médica dicta realizar al menos 2 ultrasonidos de alta resolución para evaluar metódicamente si hubo algún tipo de daño. Entonces, nos queda clarísimo cómo el cuerpo que cambia metabólicamente procesa tratamientos vitales y cómo unas cuantas semanas determinan una enorme vulnerabilidad celular. Al final del día, la farmacología clínica en esta etapa no se trata de huirle a los medicamentos por completo, sino de aplicar todo este conocimiento científico con una precisión casi de relojero. Para cerrar esta exploración, vale la pena quedarnos con una reflexión profunda sobre el futuro. ¿Cómo van a seguir evolucionando nuestros sistemas de datos clínicos y de etiquetado para garantizar la salud integral de la madre, asegurándonos de nunca dejar al azar el desarrollo del feto? Mantener este delicado equilibrio sigue siendo uno de los desafíos más nobles e intrigantes de toda la medicina.